en semana cada una de sus clases, si no tienen este desfase de varios días entre clase y clase, por lo menos entre cada uno de los temas. No sé qué tal están de tiempo. Sí, Por Doc, mí pero sí, tendría Doc, que ser después de o 10 de 15. Uno por uno, no sean malas gentes. sí, Doc, pero tendría que ser o antes de las 9:20 o después de las 10:15. Antes de las Porque 9 y 20. a esa hora tenemos nefro, sí. Ya. A ver, déjenme ver un cachito. Sí, son 50 minutos. En teoría de 8:30 a 9:15 podríamos hacer, no a 9:20. ¿O prefieren hacerlo después de su clase de nefro? Depende de ustedes. Está bien, doctora, antes. Sí, ¿no ve? Así todos nos libramos de esto. Ah. ¿Les parece? 8:30 nos vemos. Así completamos este tema de exámenes complementarios. Y a partir de la siguiente semana hacemos martes y miércoles el mismo tema. Sí, estamos al día con las clases. Está bien, Doctora, Doc. Perfecto. ¿Sí, Saraí? no, le habla Ángeles Doc. Una consulta, recién me pude unir a la clase. Dijo que ahora esta clase va a ser a las 8:30. No, 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 no. Solamente el sábado para recuperar la clase del primer martes que no hemos, el miércoles que no hemos podido pasar clases. Está bien, doctora. Sí, Gracias. solamente para recuperar. Igual para los que todavía no han ingresado, voy a dejar un cajón para de avisos de que vamos a hacer esta clase de reposición, ¿ya? Entonces, 8:30 el sábado nos vemos para completar el tema de hoy, por favor. Y a partir de ahí, ya el siguiente martes que vamos a hacer, si no me equivoco, el siguiente martes nos toca, déjenme recordar, evaluación del estado nutricional. Entonces vamos a hacer miércoles y jueves evaluación del estado nutricional. Sí, y así, toda la semana, las 2 clases seguidas, terminamos el tema que nos tocaría. ¿Sí? Si se han fijado, ya he colocado en la plataforma la tarea de historia clínica, ¿ya? Tendríamos que empezar con esa actividad a partir de la siguiente semana. Entonces, por favor, agarren el formato de historia clínica, ¿sí? Cualquier niño, escójanse ustedes, si quieren un niño imaginario, no importa, mejor si hacen ustedes la anamnesis y el examen físico, ¿sí? A cualquier persona, sobrino, hijito, si tienen, hermanito, si están rotando pediatría, aprovechen de una de sus pacientes para poder hacer la historia clínica, ¿ya? Todos los días, todas las clases, bueno, en el caso de ustedes los martes, vamos a escoger al azar a uno para que nos presente su paciente, ¿ya? Cosa de que, por ejemplo, vamos a hacer revisión solamente de enfermedad actual. Así que nos van a presentar al paciente, vamos a hacer las revisiones y las correcciones que se tendrían que hacer para que más o menos sepan, primero, redactar la historia clínica, ¿sí? Y 2, ya empezar a presentar paciente, ¿sí? Ya estamos en etapa preclínica, clínica en realidad, ya porque cuarto año ya es etapa clínica. Entonces ya tenemos que agarrar la familiaridad con presentar pacientes clínicos, ¿ok? Entonces estén preparando sus historias clínicas, les digo al azar, por lo menos lo que ya hemos visto que es anamnesis, examen físico. Cuando hagamos evaluación nutricional ya les voy a pedir todo lo que es antropometría, evaluación nutricional y diagnóstico nutricional. Cuando hagamos desarrollo psicomotor se les va a pedir hitos del desarrollo, o sea, bien completo, ¿no? Si lo pueden hacer antes, excelente. Pero cuando terminemos eso, vamos a pedir hitos del desarrollo. Cuando hagamos vacunas, entonces ahí sí, todo lo que es diagnóstico y vacunas y todo completo. ¿Ya? Eso. Cualquier duda que tengan, me escriben en inbox, no se preocupen, se les va a resolver. ¿Ok? Bueno. Está bien, Doc. Súper. ¿Cuántos estamos en sala? Déjenme ver. 30. Tengo la impresión de que me deben odiar por haber programado clases a esta hora. Listo. Empecemos, por favor.
Ahora sí, estén atentos porque me van a ayudar con varias cosas en la presentación, ¿ok? Angelina. Están viendo la presentación, ¿no? Sí, Doc. Sí, doc. Ya saben, si se corta me avisan, un mensaje al inbox, por favor, para que no tengamos el problema de ayer. Bueno, ya hemos visto en la historia clínica, ya hemos llegado a nuestros diagnósticos, ¿sí? Para recordar un poquito, como hemos visto ayer, tenemos estos 3 pilares diagnósticos. ¿Dónde estás? El diagnóstico patológico, donde tenemos que consignar la morbilidad, perdón, aguda o crónica, y también incluye dentro de este grupo el diagnóstico del desarrollo psicomotor. Algunos pediatras, como se van a dar cuenta, incluyen el diagnóstico de desarrollo psicomotor como otro pilar dentro de los diagnósticos, pero no es lo más común, ¿ya? Generalmente se coloca dentro de este grupo. ¿Sí? Si lo colocan por separado, pues se pone por separado. Como les digo, depende un poco del pediatra o de la escuela. En general, tenemos estos 3 pilares. El diagnóstico nutricional, ya habíamos dicho, depende de la antropometría, de la clínica, y el diagnóstico inmunológico según el estado vacunal y el esquema vigente. Una vez que ustedes tengan estos diagnósticos, pues debo ver si necesito exámenes complementarios. Y estos exámenes complementarios dependen de la sospecha diagnóstica, ¿ok? Si yo estoy sospechando a un paciente con anemia, en mi historia clínica estoy corroborando un paciente de 4 años con sueño, con fatiga, lo veo y hay palidez mucocutánea, un poquito de hepatomegalia tal vez. Entonces, mi diagnóstico patológico va a ser anemia clínica, ¿no? Clínicamente yo pienso que es anemia, la cual voy a corroborar con mi examen de laboratorio, ¿no? Si tengo un paciente, por ejemplo, que tiene clínica de hipotiroidismo, que va a estar descrita tanto en el examen físico como, como en la anamnesis como en el examen físico, mi diagnóstico será hipotiroidismo a descartar, y voy a solicitar los exámenes complementarios relacionados con esa patología, ¿sí? Eso es muy importante, ya que tenemos que hacer uso racional de recursos, ¿sí? No solamente estamos hablando de medicamentos cuando hablamos de uso racional, sino esto de cualquier recurso que se puede utilizar. A veces se utiliza de mala manera, ¿no? No tienes vos una sospecha diagnóstica, entonces agarras y pones todo lo de la lista de los exámenes complementarios. Y a la hora de la hora te confunden más de lo que te ayudan, ¿sí? Por eso también este concepto de uso racional. Todo laboratorio clínico, todo examen de complemento debe contribuir al diagnóstico, al pronóstico o al seguimiento de la enfermedad. ¿Sí? Tiene que estar orientado a eso la solicitud de estos exámenes. La información tiene que satisfacer la necesidad tanto del médico como del paciente, ¿sí? No debemos pedirme cosas por pedir. Perdón, vamos a apagar el audio de acá. Tenemos que conocer la aplicación de los datos que nos van a dar, ¿sí? Y poder interpretar ese informe. Entonces, si yo soy una persona clínica y no tengo ni idea de hormonas, no voy a pedir hormonas porque no voy a poder las interpretar, ¿sí? El endocrinólogo hará la interpretación de las hormonas si no tengo el conocimiento previo. Ahora, si yo tengo el conocimiento previo y lo puedo interpretar, pues lo hago. Nos tienen que ayudarnos a la decisión clínica, ¿sí? Por eso son exámenes complementarios, complementan tu sospecha diagnóstica, ¿sí? En especial en la parte pública, como van a ver en algún momento, muchos de ustedes van a trabajar seguramente en un hospital público al inicio, o tal vez después. Tenemos que ver que muchas veces no tenemos todos los recursos cuando se habla de clínica, de laboratorio, de gabinete, ¿sí? Entonces tenemos que darle el mejor uso a los recursos que tengamos, ¿sí? Poder guiar al paciente. Incluso en la parte privada, muchas veces nos tenemos que enfocar en
qué medicamento, qué exámenes puede cubrir el paciente, ¿sí? Porque recuerden, es dinero también. ¿Sí? Entonces nos tenemos que orientar de esa manera. Con estos pilares se basa este uso racional de recursos. Algo que es importante en pediatría en especial son estos de los valores normales. ¿Sí? Así como han visto en signos vitales que tenemos un diferencial por edad, también existen intervalos de referencia entre lo que son diferentes poblaciones pediátricas. ¿Sí? Estos intervalos de referencia van a depender muchas veces de esta división por población, por sexos y por edades. Depende de la composición genética de cada niño, del desarrollo fisiológico. Otra vez les digo, los niños no son adultos chiquitos, funcionan de manera diferente porque son organismos en crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. También influyen todo lo que son medio ambiente, todas las influencias medioambientales, enfermedades subclínicas que no se hayan detectado y también con algunos exámenes de laboratorio también va a influir el desarrollo sexual secundario. ¿Sí? Hay que recordar que todas las poblaciones se distribuyen en una campana de Gauss, ya sea esto regular o irregular, donde estas medidas de distribución hacen que se pueda acomodar a la población en ya sea percentiles o en desvíos estándar, que es un cálculo, ¿sí? Utilizando como valor de referencia precisamente esos dos desvíos estándar de la población normal. ¿Qué significa? La mitad de la población se encuentra en la mediana, la mitad por arriba, la mitad por abajo, se hace un cálculo logarítmico y esos dos desvíos estándar por debajo, ¿sí? Ya se considera alteración y los dos desvíos estándar por arriba ya se considera alteración. ¿Sí? Esto depende mucho del examen, de la distribución, de todas las cosas que se han hecho. En muchos casos extrapolamos datos de los adultos, ¿sí? Porque no hay estudios suficientes en niños. De todas formas, los que sí hay, se tiene estos valores referenciales diferenciados por edad, por sexo. Algo que tenemos que tener en cuenta con los exámenes complementarios es la precisión de diagnóstico, ¿sí? Nos tienen que dar un resultado que, o sea, la prueba tiene que aproximarse al valor real, ¿sí? Tiene que ser una prueba fiable, con un grado de reproductividad. Sí, estos dos pasos nos van a guiar con el término Gold Standard, ¿sí? Lo máximo que se utiliza para el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Como, por ejemplo, el hemocultivo es el Gold Standard para el diagnóstico de sepsis, ¿no? De sepsis neonatal especialmente. Solo con ese es el pilar para hacer el diagnóstico. También hay que tener en cuenta las características de cada uno de estos exámenes y estas 4 palabritas que nos tienen jabonados al momento de evaluar un examen. ¿Sí? Lo que es la sensibilidad, ¿sí? Que es la capacidad que tiene la prueba de detectar la enfermedad o alteración, ¿sí? Y la especificidad, que va a ser la capacidad que tiene la prueba de detectar ausencia de enfermedad, ¿sí? Puedo tener una prueba que es bastante sensible, sí, me dice, todos los que yo digo que son positivos, sí, y la especificidad, pero con baja especificidad, o sea, pero no todos los que salen negativos pueden ser negativos. Y ahí entra los valores, tanto el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo. Sí, el valor predictivo positivo va a ser la capacidad de detectar estos verdaderos positivos, ¿sí? Los verdaderos positivos, porque dentro de este grupo de sensibilidad también está los falsos positivos. ¿Sí? Y el valor predictivo negativo va a ser la capacidad de la prueba de detectar los verdaderos negativos. ¿Sí? Con estos 4
con estos 4 conceptos altos para un examen, pues ahí es donde se acuña este gold estándar. ¿Sí? Tiene que ser una prueba precisa, fiable, con alta sensibilidad, alta especificidad y que tenga también alto valor predictivo positivo y negativo. ¿Sí? Mientras más altos estos valores, más específicos, o sea, más ideal es la prueba para una enfermedad. Bueno, con esos pequeños conceptos ya explicados, vamos a empezar. Tenemos 3 grupos de exámenes complementarios en este tema. Todo lo que es laboratorio, lo relacionado con gabinete y lo relacionado con microbiología, ¿ya? Ahora espero que logremos terminar todo lo que es laboratorio y el sábado vamos a completar gabinete y microbiología o desde donde nos quedemos, ¿ok? Vamos a continuar. Laboratorio va a incluir todo lo que se realice en, ya sea sangre, en orina, en heces, en líquido cefalorraquídeo. ¡Ay, gatito! ¿Sí? Y vamos a empezar con la prueba estrella, nuestro hemograma. Esta va a ser, nos va a ayudar con sospecha de enfermedades hematológicas o infecciosas y también nos sirve para monitorización de tratamiento. Para leer un hemograma, generalmente, y es una forma bastante didáctica de hacerlo, es dividirlo en series. ¿Sí? Tenemos la serie roja, en la que habla específicamente del recuento de eritrocitos, la serie blanca, en la que estamos hablando de la parte infecciosa e inflamatoria, y la serie plaquetar, que nos habla de plaquetas, de coagulación, ¿sí? La serie roja, como les dije, hablamos de todo lo que son eritrocitos, está el recuento eritrocitario, se encuentra dentro de este grupo la hemoglobina, el hematocrito, todo lo que son los índices hematimétricos de Winthrop, ahí está el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? La concentración de hemoglobina corpuscular media. Aquí también se encuentra el estudio de morfología eritrocitaria, ¿sí? Y el recuento de reticulocitos. Todo lo relacionado con serie roja, anemia, ¿sí? Anemia o policitemia. La serie blanca va a incluir el recuento de leucocitos, el total de glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria, que es el porcentaje de cada uno de los tipos de leucocitos en sangre, y los recuentos absolutos, que se sacan por medio de esto, de la fórmula de los porcentajes, para tomar el valor neto de los neutrófilos o de los linfocitos, ¿sí? Que enseguida vamos a ver cómo se saca. La serie plaquetar, hemos dicho, parte del perfil de coagulación, me habla de recuento plaquetar, ¿sí? Y de morfología de las plaquetas. Como dije, esto va de la mano con pruebas de coagulación, a eso se denomina perfil de coagulación. ¿Sí? Se van a dar cuenta que ahora vamos a hacer una orientación clínica de los exámenes de laboratorio, ya hablando mucho de perfiles, de series, cosa de que agrupemos los exámenes para poder hacer un mejor diagnóstico. Vámonos con la serie roja. Hemos dicho, recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos, morfología eritrocitaria, recuento de los reticulocitos. Si ustedes ven, me olvidaba, les voy a subir 2 artículos a la plataforma, uno que está hablando precisamente de interpretación del hemograma más plaquetas, y el otro, interpretación de laboratorio en infectología, que habla mucho nuevamente de el hemograma, pero también de otros exámenes complementarios comunes en infectología, y van a ver que muchas de las imágenes, valores y cosas los hemos sacado de acá, de ahí, ¿ok? Bueno, volviendo. Los valores normales en la serie roja, si ustedes se fijan, también tenemos una distribución por grupos etarios, por edad, ¿sí? Desde el recién nacido, que tiende a ser mucho más concentrada la hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? Que puede ir hasta 19 miligramos decilitro de hemoglobina.
e incluso hasta 60 de hematocrito. ¿Sí? Mientras van creciendo los chicos, tenemos, ya llegamos a los valores que consideramos normales. Entonces hay que tener en cuenta eso, tenemos diferenciales en el valor. La morfología eritrocitaria, perdón, me olvidaba. Los índices hematimétricos, sí, que si ustedes recuerdan, cuando se han llevado bioquímica, estos índices me muestran el volumen corpuscular medio, me da el tamaño de los eritrocitos, ¿sí? Y la hemoglobina corpuscular media me da el color de los eritrocitos, la concentración de hemoglobina dentro de los eritrocitos, ¿sí? Si el volumen corpuscular medio es bajo, estamos hablando de eritrocitos pequeños. Y ahí viene el concepto de las anemias microcíticas, ¿sí? Microcíticas, micro pequeños citos cuerpo o célula. Mientras tenemos volumen corpuscular medio alto, ahí están las anemias macrocíticas o megaloblásticas. Entonces tienen que recordar esos conceptos. Cuando hablamos de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Si están debajo del límite inferior, estamos frente a las anemias hipocrómicas, ¿sí? Porque están despintadas. Recuerden, hemoglobina corpuscular media, color, volumen corpuscular medio, tamaño, ¿sí? Si es más grande, las hipercrómicas, que casi no se tienen, salvo las sideroblastosis. ¿Sí? En general tenemos, o sea, la mayoría de las anemias en pediatría, cuando veamos el capítulo de anemias, son de tipo hipocrómicas, con glóbulos rojos paliduchos, microcíticas, con glóbulos rojos chiquitos. Y esa es la característica de la anemia ferropénica. ¿Sí? Pero podemos tener también las anemias normocíticas normocrómicas, ¿sí? O sea, tenemos valores bajos de hemoglobina, hematocrito, con normales de volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Que esto es más que todo con la anemia refractaria del lactante, que es alrededor de los 4 meses, o las anemias causadas por enfermedades crónicas, ¿sí? Que esas son de los dos tipos más comunes en pediatría. También tenemos que revisar la morfología eritrocitaria. Esto no todos los laboratorios lo realizan, solo cuando se lo solicita, especialmente relacionado con las anemias hemolíticas, porque esta morfología nos ayuda a ver la forma de los eritrocitos. Sí, acá tenemos diferentes tipos de formas dependiendo de la enfermedad que tengamos de base, como por ejemplo los esferocitos. O sea, si ustedes recuerdan, la forma del eritrocito es de ese disco biconvexo, ¿no es cierto?, en forma de donut. Los esferocitos han perdido esa biconvexidad, entonces son esferas. Pueden ser estas hereditarias o algunas anemias hemolíticas autoinmunes. Sí, y también es bastante común en recién nacidos, pero en muy poquita cantidad, o sea, no tenemos tantos esferocitos en sangre. También están los eliptocitos, esa forma elíptica, ¿sí?, de los glóbulos rojos, los estamocitos, ¿sí?, que tienen diferente forma de la biconvexidad, los dianocitos en talasemias, ¿no?, que tienen el centro más oscuro en relación a lo que normalmente es un eritrocito, los drepanocitos, por ejemplo, que ya tienen, que esto es muy común de las células, de la anemia de células falciformes, ¿sí? Y varias lesiones de glóbulos rojos que nos pueden dar enfermedades específicas. Recuerden, esto va de la mano con todo lo que son anemias hemolíticas, talasemias, esta anemia de células falciformes, las hemolíticas autoinmunes, ¿sí? Y todo eso. Recuerden que esto no todos los laboratorios lo realizan, solamente si se lo solicita, realizan extendido y evaluación morfológica. El recuento de reticulocitos es, bueno, los reticulocitos van a ser estos glóbulos rojos jóvenes que todavía no han perdido su núcleo. Esto generalmente está asociado a las anemias que son de tipo regenerativas, o sea, anemias que tienen médula ósea normal y que cuando tenemos anemia sueltan más glóbulos rojos jóvenes, estos reticulocitos a circulación.
Entonces, cuando se está sospechando de este tipo de anemia, se debe hacer el recuento de reticulocitos para ver si tenemos o no reactividad de la médula. Sí, obviamente, esto se lo va a ver mucho más específico en el tema de anemias, sí, pero tienen que saber cómo leer y qué solicitar. Serie blanca. Sí, ya habíamos mencionado recuento de leucocitos, fórmula leucocitaria y los recuentos absolutos. Nuevamente tenemos diferencial de glóbulos blancos según edad, ¿sí? Los más pequeñitos son más hemoconcentrados, por lo ende, el recuento total de leucocitos puede ser mucho más alto que en niños más grandes, ¿sí? Generalmente tenemos en cuenta el valor en adultos, ¿no? De 5.000 a 10.000 glóbulos células por milímetro cúbico, esa es la lectura, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, el recién nacido normalmente puede llegar incluso hasta 30.000 células por milímetro cúbico las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Mientras más vamos creciendo, va más bajando ese punto de corte, tomando más o menos hasta el año de vida, entre los 6 meses y el año de vida, hasta 17.000 todavía, que podría considerarse normal. Mientras más vamos creciendo, ¿sí? En la adolescencia se puede tomar en cuenta normal hasta 12, 13.000, ¿sí? Ya más de eso ya tomamos como dato de infección, ¿sí? El valor inferior también es diferente. Sin embargo, sí se toma en cuenta que aproximadamente los 6.000 hasta los 2 años es un límite inferior aceptable, y ya más grandes llegamos a ese límite inferior de 5.000 o 4.500 células por milímetro cúbico. ¿Sí? Depende mucho de los valores de referencia que tengamos, ¿sí? El valor de referencia del laboratorio y la edad de mi paciente, ¿sí? Eso es muy importante. Algo que llama mucho la atención en pediatría es el diferencial, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la mayoría de las veces en un adulto, perdón, el laboratorio tiene predominio neutrofílico. Los neutrófilos son la mayoría de los glóbulos blancos en sangre, ¿sí? Que pueden ser aproximadamente del 60% versus el 35% que tienen los linfocitos. Este recuento, este diferencial, se ve en pediatría recién a partir de los 2 a 5 años, ¿sí? Si ustedes se fijan en la lectura acá y en el gráfico, los niños tienden a tener generalmente predominio linfocítico, ¿sí? El recién nacido, el chiquitito, las primeras 2 semanas de vida, sí va a tener predominio neutrofílico. Sí, los neutrófilos van a ser los principales, especialmente los 2 primeros días, luego va a ir rotando, ¿sí? Esta primera rotación se hace en los primeros días de vida. Después, al año de vida, el predominio es linfocítico. ¿Sí? Se fijan casi hasta los 2, 4 años, el predominio es linfocitario. Y recién esta rotación del diferencial se realiza a partir de los 4 años, algunos antes, algunos después, pero en general a partir de los 4 años ya podemos tener ese predominio neutrofílico de polimorfonucleares en diferenciales normales. Eso significa que debo evaluar de forma diferente la infección bacteriana en los chicos, porque recuerden que los neutrófilos me denotan infección de tipo bacteriano, ¿sí? Porque son nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Y los linfocitos me van a indicar infección de tipo viral generalmente, ¿sí? Pero que tenga un niño con 59%, de 2 años, con 59% de linfocitos y 33% de neutrófilos, no significa que esté pasando por una infección viral, puede ser un recuento normal, ¿sí? Otro dato importante son los monocitos, los eosinófilos, perdón. Estos eosinófilos nos denotan infecciones parasitarias generalmente, aparte de estado alérgico,
¿sí? Entonces, valores normales mayores al 3% nos tienen que hacer sospechar de estas dos patologías. O presencia de parásitos intestinales, generalmente helmintos, que esos son los que elevan los eosinófilos, o paciente con patología atópica, alérgica, ¿sí? Eso tenemos que ver. El diferencial en general no varía demasiado, sí en recién nacidos es un poquito menor, pero después con máximo de 3 los eosinófilos se pueden evaluar. Plaquetas. Las plaquetas no tienen gran diferencial por edad, ¿sí? Se toma en cuenta un valor normal de entre 1500 a 150.000, perdón, a 500.000 células por milímetro cúbico. Sí, eso tanto en recién nacidos, en preescolares o en escolares adolescentes. ¿Sí? El valor es el mismo que tienen ustedes en adultos. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que va a haber diferentes causas para tanto la trombopenia, la disminución de plaquetas, como la trombocitosis, el aumento de las plaquetas. ¿Sí? Con trombopenia tenemos generalmente infecciones, ¿sí? Infecciones virales me van a causar esto, infecciones bacterianas, en especial cuadros sépticos, me van a disminuir el recuento de plaquetas, algunos protozoos como lo son la leishmania y la toxoplasmosis, fármacos, algunos tóxicos como el plomo, por ejemplo, lesiones autoinmunes como por ejemplo la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿sí? Y algunas enfermedades hereditarias, ¿no? Que ya son mucho más raras. Con trombocitosis vamos a tener también infecciones virales, ¿sí? El pleno de las infecciones virales nos va a dar ligera trombocitosis, perdón. Pueden estar relacionados con la presencia de ferropenia, disminución de las concentraciones de hierro, con algunas neoplasias, trombocitosis centrales. Tras hemorragias masivas, recuerden que si tenemos déficit, la médula ósea va a empezar a formar células por montones y muy posiblemente tengamos, aparte de las plaquetas en exceso, también tengamos megacariocitos que son los precursores. ¿Sí? Lo mismo pasa en las fases de recuperación de las aplasias. Y también importante es esto en el síndrome nefrótico, en la enfermedad de Kawasaki y en varias enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Podemos presentar trombocitosis. O sea, no solamente es la parte de coagulación, sino que va de la mano muchas veces con enfermedades infecciosas inflamatorias. ¿Qué tenemos que pensar acá? Estamos hablando de las 3 series, serie roja, serie blanca y la serie plaquetar. ¿Sí? Si 2 de estas series están afectadas, estamos hablando de visitopenia, en especial en disminución. Y si las 3 series están afectadas, estamos hablando de una pancitopenia, ¿sí? Hablando de disminución de los valores en las 3 series, ¿sí? Si logramos identificar estas alteraciones, ¿sí? Por eso se tiene que leer en series el hemograma, tenemos que pensar en 2 cosas. ¿Serán causas centrales? Estaremos hablando de una aplasia de médula, ¿sí? Recuerden, todas las células en sangre se producen en la médula ósea. Habrá pasado por radiación, tóxicos o alguna enfermedad viral. O tenemos causas periféricas, como procesos autoinmunes, invasión de médula, esto en especial en procesos relacionados con neoplasias, o el hiperesplenismo. ¿Sí? El hiperesplenismo habla de un exceso de actividad del vaso, ¿sí? Al momento de eliminar las células en sangre, ¿sí? Porque todas las células en sangre, cuando ya están llegando al final de su vida, llegan al vaso y ahí se mueren. Si el vaso funciona demasiado, pues voy a matar mayor cantidad de células sanguíneas, ¿sí? O podemos también tener estas de causa idiopática. Sin embargo, el diagnóstico de idiopático va a ser después de descartar todo lo demás. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Visitopenia, cuando tenemos disminución de 2 series, pancitopenia, disminución de 3 series. Y esto es muy importante, en especial en el diagnóstico precoz de cánceres sanguíneos. ¿Sí? Hace 2 días ha sido el Día Internacional del
cáncer infantil, y es muy importante que nosotros recordemos que podemos hacer el diagnóstico con un hemograma, ¿ok? Vamos. Tiempos de coagulación. Ya hemos visto que estos no van solitos, van de la mano de las plaquetas, pero para recordar los tiempos para identificar e interpretar los tiempos de coagulación, tenemos que acordarnos de nuestra cascada de coagulación. Sí, tenemos dos vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y luego que se unen ambas en la vía común. Si ustedes recuerdan, tenemos diferentes factores, y su nombre lo dice, cascada, que hace que se active uno, activa el siguiente, y así sucesivamente hasta poder producir el tapón plaquetario, ¿sí? Y el coágulo, en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Nuestra vía extrínseca se va a valorar principalmente con el tiempo de protrombina. ¿Sí? Este tiempo de protrombina me ayuda a mí a identificar las deficiencias de factores vitamina K dependientes. ¿Sí? Estos factores vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 10. También me ayuda a buscar alteraciones del factor 5 y también alteraciones del fibrinógeno. ¿Sí? Acá vamos a hablar de los dos más utilizados. ¿Sí? Existe el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación per se, ¿sí? Pero vamos a utilizar el tiempo de protrombina y también vamos a utilizar muy comúnmente el tiempo de tromboplastina activada. Este tiempo de tromboplastina activada, o el APTT, me ayuda a identificar todo lo que es vía intrínseca, ¿sí? Los factores que no son vitamina K dependientes. Acá están el 8, 9, 11, 12, algo de factor 2, 4, 2, 5, 10, también algo de fibrinógeno, ¿sí? Y me ayuda a hacer seguimiento del tratamiento con heparina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a tratar alteraciones del tiempo de coagulación? Si tengo alteraciones del TP, pues administraré vitamina K, porque estos son vitamina K dependientes. Si tengo alteraciones del APTT, pues la indicación es la aplicación de plasma, principalmente, porque ahí están estos demás factores, ¿sí? Control de la vía común, ahí entran todo lo que son tiempo de sangría, tiempo de coagulación, ¿sí? Que eso ya se mide en segundos. Posibles alteraciones relacionadas con los trastornos de coagulación. Si ustedes se fijan, puedo tener púrpuras diseminadas. Tenemos que buscar, alteraciones en la coagulación con púrpuras, con epistaxis que requieran tratamiento, o sea, taponamiento, hemorragias excesivas después de una extracción de dientes, la hemartrosis, la presencia de sangre en articulaciones, hematomas intramusculares grandes después de lesiones que no ameriten ese tipo de hematoma, hemorragias digestivas, hematurias sin causa aparente o hemorragias grandes postquirúrgicas, ya sean estas inmediatas o diferidas. Si yo tengo estas características, necesito realizar estudios de coagulación, ¿sí? Recuerden que lo que hemos hablado son los más usados, pero también podemos utilizar fibrinógeno y tenemos también de la mano con el TP, el INR, que es un valor randomizado del tiempo de protrombina, que ese es el que nos ayuda a controlar los tratamientos con warfarina, ¿sí? Cuando ustedes tienen un paciente anticoagulado, vemos el TP-INR para leer la warfarina y el APTT para leer los tratamientos con heparina, ¿sí? También tenemos un pequeño diferencial por edades en los valores normales, sin embargo, este no es tan franco en la práctica, ¿sí? Un ideal del tiempo de protrombina es de 12 segundos, ¿sí? Todos son expresados en segundos, ¿no? Es 12 segundos con 100% de actividad, ¿sí? Que puede ir disminuyendo dependiendo de la deficiencia de factores vitamina K dependientes en el caso de la protrombina. Y en el tiempo del APTT, el tromboplastina activada, la media es
34, 35 segundos, ¿sí? Que puede variar, como ven ustedes, pero déficit de esto que se empiece a alargar. Sí, ahí es lo que notamos cuando hay déficit, que se empiece a alargar el tiempo de tromboplastina activada. Me va a decir que necesito los factores de coagulación que se encuentran en el plasma. ¿Sí? El tiempo de fibrinógeno igual me sirve para ver la parte de plasma principalmente, que se puede hacer la dosificación. Incluso el fibrinógeno también nos sirve como reactante de fase aguda, como vamos a ver después. Y hemos terminado con lo que es sangre, la parte hematológica. Vamos a irnos a todo lo que es química sanguínea. ¿Sí? El primer perfil que vamos a revisar ahora, perdón. El primer perfil que vamos a revisar ahora es el perfil renal, ¿sí? Tenemos que recordar qué es lo que hace el riñón. Nuestros riñones van a excretar productos de desecho, van a excretar agua excedente y electrolitos, se encargan del equilibrio ácido-base y también van a secretar hormonas, ¿sí? Que van a participar tanto en el control de la presión arterial como lo que es la renina. Las prostaglandinas también, varias prostaglandinas se secretan en el riñón, que esto me ayuda con procesos inflamatorios. La eritropoyetina, que me ayuda con la estimulación de glóbulos rojos en médula ósea, y el calcitriol, que me ayuda para el control del calcio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos 4 pilares son las funciones del riñón. Entonces, en el perfil renal tenemos que buscar todos los exámenes que me ayuden a buscar las funciones renales. Y dentro de esto vamos a encontrar los más comunes, ¿sí? La urea o el BUM, ¿sí? La creatinina, ¿sí? Tenemos que ver la tasa de filtrado glomerular y el examen de orina. Obviamente, también para evaluar riñón, ¿sí? Aquí estamos hablando de productos de desecho principalmente. Me sirve el ionograma, ver la cantidad de electrolitos que tengo en sangre, una gasometría para ver equilibrio ácido-base y si se requieren la dosificación de hormonas, ¿sí? Ahora vamos a hablar principalmente de productos de desecho. Tanto urea como creatinina o el nitrógeno ureico en sangre, que es el BUM, me van a denotar, como les dije, productos de desecho. La urea no es tan sensible como la creatinina al momento de identificar falla renal. Sin embargo, la concentración alta de urea me va a denotar la uricemia, que puede tener otro tipo de patología, no patología, sino otro tipo de perfil clínico. ¿Sí? Algo que también hay que tener en cuenta, que la urea se produce en hígado, entonces, y se puede eliminar por otras formas, como por ejemplo parte a nivel intestinal, mientras que la creatinina sí se produce a nivel de hígado y músculos y solamente se elimina por riñones, por eso es mucho más sensible para la detección de falla renal. ¿Sí? Los valores tienen una pequeña diferencia, tanto en varones como mujeres, y dependiendo de la edad. Sin embargo, se toman valores estándar, ¿sí? De aproximadamente 4,12, máximo 20, 30, dependiendo de la literatura, ¿sí? Pero no hay gran variación según edad. La creatinina sí va a presentar variaciones. Mientras más pequeño es el niño, el valor de creatinina normal es mucho más bajo, ¿sí? El cual va a ir llegando a valores adulto hasta los 15, 18 años, ¿sí? A ver, ayúdenme ustedes. Fabiola, ¿dónde estás? Fabiola Ancalle, valor normal de la creatinina en adultos. Hola, buen día. Buen día, doctora. Dale, valor normal de la creatinina en adultos. Ay, no recuerdo, doc. Alguien que le ayude a Fabiola.
Despierten. De 3 a 4, doctora. Me voy a matar, este tiene falla renal. De 0,6 De 0,7 a hasta 1,3. 1,2 generalmente, ¿no ve? Ese es el valor normal en adultos, pero yo tengo 0,6 en un recién nacido, yo ya sospecho de falla renal, ¿sí? Porque los valores son diferentes, ¿ok? ¿Dónde estás? Dependiendo del valor, como les decía, generalmente recién nacidos tomamos en cuenta la creatinina materna al principio y un valor estándar es de 0,3 a 0,5, máximo 0,6, ¿sí? Y ahí va subiendo de a poco, generalmente hasta 0,5, 0,6 a los 2 años, hasta entre los 3 años llegamos hasta 0,6, ya a los 15 aproximadamente a 1, que ese es el valor estándar. ¿Sí? Otra prueba que hay que tener en cuenta es la tasa de filtrado glomerular. Esto nos va a indicar función renal específica, qué tanto estoy filtrando en ese riñón. ¿Alguno de ustedes se acuerda la fórmula para sacar la tasa de filtrado glomerular? El clearance de creatinina, ahí está. Como ya les había mencionado hace un momento, la creatinina es uno de los elementos más sensibles para detectar falla de la filtración. Entonces, podemos utilizar el clearance, que es el aclaramiento de creatinina, para ver la tasa de filtrado glomerular aproximada. ¿Sí? El clearance de creatinina se calcula con el volumen urinario por la creatinina plasmática dividido en la creatinina en orina. Sin embargo, esta fórmula no siempre se puede llevar a cabo, ¿sí? Porque necesitaríamos dosificar creatinina, hacer el volumen de 24 horas y demás. Entonces, en pediatría utilizamos la fórmula de Schwartz, que nos ayuda a... Ay, no, ¿qué hice? Que nos ayuda a dar un estimado del clearance de creatinina o de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Esta fórmula de Schwartz toma en cuenta una constante que hasta el 2009 era una constante dividida por edad, ahora se maneja una constante estándar, ¿sí? Por la talla del paciente dividido entre la creatinina plasmática. ¿Sí? Esto nos da un valor aproximado de clearance, de filtrado glomerular, ¿sí? Que varía dependiendo de la edad. También, mientras más pequeño es el niño, más bajo es el clearance de creatinina, ¿sí? El filtrado glomerular. ¿Ok? El examen de orina lo vamos a ver más adelante. Muchachos, quedemos acá. Ya es hora de que vayan a su clase práctica. Estamos quedando, por favor, 8:30 el sábado para terminar este tema, ¿sí? Ya les voy a subir parte del material para que estén revisando. Vean valores normales, son bastante fiables. Los que están en el Meneghelo están bien explicaditos. El Nelson tiene algunas complicaciones, pero si quieren, véanlo. Están al final de los textos. Sí, y les voy a subir algunos otros estudios con valores normales de laboratorio, ¿ok? Me van a recordar que hemos quedado al inicio de perfil hepático. Si tienen alguna duda, por favor, ahora la pueden hacer, si no, se la anotan para el día sábado, ¿ok? Doctor, una pregunta sobre ¿Sí? sus diapos. ¿Esas también las va a subir junto con los textos? No, no les subo diapositivas. Tienen que leer Ok, libros, muchachos. ok, gracias. Lean libros. En muy raras ocasiones les voy a pasar las diapositivas, por eso tienen que estar en clases y sí se les va a pasar todo lo relacionado con los textos que tienen que leer. No se acostumbren a leer diapositivas, les pido por favor,
¿sí? Yo sé que en las diapositivas está lo mínimo necesario. Si ven, hay harta explicación de por medio, pero lean texto, lean artículos, lean tratados. Acostúmbrense a hacer eso desde ahora, ¿sí? Bueno, si no tenemos más dudas, vámonos, nos vemos el sábado, porfa. Cuídense. Cualquier duda, ya saben, al inbox y estén haciendo sus historias clínicas que van a salir a sorteo a partir de la clase del miércoles. ¿Sí? Está bien, Doc. Vámonos. Chau. Está Cuídense. bien. Hasta luego, se cuida. Hasta luego, doctora. Buenos Chao, días. chao. Buen día. Tengan un buen día. Hola, doctora, gracias. Chao, chao. Doctora, Perdón, sí, sí. ¿Quién preguntó? No logré ver. lo siento, doctora. Sobre el día sábado, disculpe, doctora, pero yo no voy a poder participar de la clase No, porque es